Pero bueno, encuesta COVID-19 y home office, un documento súper interesante que cayó el día de ayer en mis manos y me da muchísimo gusto que me acompañe esta mañana quien ha regido este estudio, el director general de Wellness and Productivity Project, Isaac Gómez Mercado, encargado de coordinar esta encuesta. Isaac, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias por estar aquí. Bien interesante tu encuesta. Platícanos un poco la metodología que utilizaron, porque, bueno, aquí la tienen, pero platícamela tú mejor. Bueno, mira, básicamente empezamos la encuesta con una pregunta detonante, que era ¿cómo te ha ido en la cuarentena? Sí. Y con esto justamente queríamos entender qué es lo que está pasando con las personas en esta nueva realidad, nueva normalidad, como tú lo mencionabas, donde pues el coronavirus es va a estar presente, no hay una medicina ahorita que lo cure, no hay una cura como tal. Sí. Entonces sigue habiendo miedo, obviamente, de contagiarnos, claro. Y sobre todo en el mundo laboral, pues porque de los principales lugares donde hay contagios es el transporte público. Así es. Donde en horas pico, pues vemos que hay personas inclusive hasta colgadas de la puerta, ¿no? Sí. Para poder alcanzar un lugar. Sí. Entonces lo que buscábamos investigar es justamente, si ya sabemos que el fenómeno del home office está presente en México desde hace más o menos 5 años, donde empresas extranjeras lo trajeron a México, pues ahorita fue un forzoso cambio a un trabajo remoto que nos obligó este confinamiento, pero también se dejó de lado el bienestar de las personas y todo lo que impactaba con ellos. Entonces lo que buscamos investigar fue justamente cómo están llevando esto, cómo se están comportando en sus casas y después de toda esta temporada, ¿qué es lo que piensan las personas más allá de esto? Fíjate que una de las cosas más interesantes, bueno, es normal, hemos hablado, sobre todo en este espacio, hemos hablado muchísimo del cuidado que uno tiene que tener con las emociones, etcétera, durante esta época de confinamiento, razón por la cual se ha incrementado la violencia, se ha incrementado el consumo de drogas, se ha incrementado muchísimas cosas que son una consecuencia en muchas ocasiones, en muchas no, pero en muchas ocasiones una consecuencia de la ansiedad, del estrés que te provoca el encierro. Me llama la atención, ¿qué sentimientos te genera? Es una de las preguntas que hicieron ustedes en esta encuesta. Casi el 80% se encuentra en los cuadritos de preocupación, nerviosismo, ansiedad, estrés. Pero hay un 28% que tiene esperanza y optimismo. Oye, es alto, ¿eh? Así es. De hecho, afortunadamente hay gente optimista y positiva y lo que vemos también es que esa gente está creando una red de soporte para los demás. Sobre todo vemos personas, porque en la encuesta hubo personas de más de 60 años, que algunos de ellos tienen que salir a trabajar. Entonces lo que vemos es que si bien tienen miedo, tienen redes de apoyo, familiares, amigos, etcétera, que tratan de calmarlos. Tienen, por ejemplo, nietos, sobrinos, hijos mismos que los están enseñando a adaptarse a las tecnologías, sobre todo los que son profesores, por ejemplo, que pues una clase tradicional, que ya se saben a lo mejor hasta de memoria y tienen su propio método, pues migrarla en línea no es tan sencillo y sobre todo si hay que dominar ciertas herramientas, ¿no? Y además también te contamos con que pues, los alumnos somos completamente creativos y entonces si molestamos al maestro en clase presencial, pues obviamente en línea tenemos el doble de oportunidades, ¿no? Entonces esto genera muchísimo estrés en la gente. ¿Cómo ha afectado tu horario? Pero esta es una pregunta creo que un poco, no sé a qué se quisieron referir, porque aquí veo su horario, los que contestan en términos de trabajo, afectan las horas de trabajo, pero tu horario en general, porque la gente duerme a deshoras, o sea, se han modificado muchísimas cosas, pero es muy interesante, fíjate, un 27% dice que trabaja las mismas horas. Así es. De hecho, ese porcentaje corresponde a gente que ya había practicado home office anteriormente, desde hace 4 años, al menos una vez a la semana. Entonces, sabía hacer ese balance, ese equilibrio entre el trabajo y su vida diaria. Oye, pero 42% más horas conectados, más horas, si de repente ya tenemos una adicción a estar conectados a redes sociales, ya tú imagínate, 42% dice que todavía se incrementa su conexión. Así es. De hecho, es lamentable porque justamente como la gente no tiene una educación para poder trabajar desde casa, piensa que tiene que estar 24/7 conectado. Y no solo eso, los managers, gerentes, líderes de equipos piensan lo mismo. De hecho, cuando surgió la idea de la encuesta de cómo te ha ido en la cuarentena, fue porque nos topamos con una noticia de que en una empresa habían difundido un correo electrónico donde los empleados tenían que estar conectados las 8 horas del trabajo por videollamada con la cámara abierta para que estuvieran viendo que realmente lo estaban dedicando al trabajo. Entonces ya eso lo vemos ya rayando la invasión a la privacidad, por ejemplo. Entonces el estrés que tienen las personas de no poder recibir una llamada a lo mejor, pararse eso inclusive al baño. Fíjate que le acabas de dar un punto clave, la invasión a la, pues más que invasión a la privacidad es, claro, porque no tiene, hay
familias que viven en espacios muy reducidos, donde vive mucha gente y que el único momento de privacidad es justo cuando salen, ¿no? Exactamente. O gente que vive con roomies que a lo mejor estaban También. acostumbrados solo a llegar a dormir y hoy tienen que convivir con ellos todo el tiempo. Entonces esto, como bien lo mencionabas, está detonando adicciones, está detonando violencia y está detonando muchas cosas. Algo que vimos fue el síndrome del burnout, por ejemplo, Ajá. donde la gente ya está completamente topada por el trabajo, Sí, por claro. el estrés, y la presión. sobreinformada, que de repente, ¿no? Exactamente. Y desafortunadamente muchos mal informados, porque también hubo esta ola de las fake news. Me llama mucho la atención. México somos un país, y lo sabemos, que tenemos un gran problema de obesidad. Tenemos un gran problema de obesidad infantil y eso decanta en otros problemas de salud. Y de los encuestados a los que ustedes recurrieron, en tu encuesta 21% dice que come más. O sea, vamos a generar a partir de este confinamiento un nuevo problema de sobrepeso. Así es, y de hecho es preocupante porque es una de las causas en donde coronavirus pues es básicamente mortal. Entonces sí, encontramos que mucha gente está cocinando, está aprendiendo a cocinar, a llevar una mejor alimentación, pero también toda esta ansiedad que se está generando está detonando en que coman más. Entonces, ¿con eso qué va a derivar? Pues en sobrepeso y en que obviamente pues sea una de las causas de mortalidad del coronavirus. Oigan, pero esto sí es muy bonito, o sea, ha cambiado hasta cómo nos vestimos. 79%, hablando de vestimenta, dicen que está sin pijama, pero cómodo. O sea, es decir, casi en pijama. Así es. ¿No? De hecho, las opciones que dábamos era estar en pants, en short, ropa deportiva o leggings. Solo el 15% como si fueran, o sea, solo el 15% en realidad tiene una disciplina de levantarse, bañarse, vestirse, hacer como si fuera la oficina. Es bien interesante esto, pero tienen un apartado especial. Ya me están andaleando en cabina para irme a corte comercial, pero no quiero dejarte ir sin que toquemos el tema de la violencia. Así es. De hecho, un porcentaje importante contestó que sí había violencia. En su mayoría es violencia psicológica, pero también detectamos que hay violencia sexual. Justo por este 52%, confinamiento. pues claro, porque la violencia sexual, sobre todo en los menores que tienen acceso en su contacto social, en realidad, con la familia o con los maestros en la escuela, la violencia sexual intrafamiliar o el abuso sexual intrafamiliar, desafortunadamente, aunque nos cueste mucho trabajo incluso verbalizarlo, ocurre con miembros de la familia. Así es, entre el círculo cercano. Y de hecho es sorprendente también que la mayoría de las respuestas positivas fue de hombres. Claro, claro. ¿Qué van a hacer con este estudio? Mira, este estudio fue la idea original, pero lo que estamos lanzando es una iniciativa que se llama The Wellness and Productivity Project. Ajá. Pueden consultar todos los detalles en el sitio de wellpro.com. Y lo que estamos tratando de hacer es justamente llevar servicios integrales, paquetes de acompañamiento a las organizaciones, Muy justo bien. para levantar el bienestar de las personas. Muy Porque bien. también ya hay Muy estudios importante. inclusive que hablan de que si nosotros cuidamos el bienestar de las personas y aniquilamos el burnout, aumenta la productividad. Muy importante iniciativa, porque justo lo platicaba yo con Carlos Mota hace un momento, hablando de pues de toda la cuestión de la reactivación económica. Nadie nos ha dicho cómo vamos a reactivar a las personas en su parte emocional luego de un estrés postraumático que sí es real, ha provocado este confinamiento. ¿Cómo es que vamos a regresar cuando tenemos un país con esta cantidad de desempleo, cuando tenemos un país con este temor a infectarse de un virus que en realidad desconoce y del cual no existe la cura, y luego de haber vivido otro tipo de relación familiar quitándose parte de su privacidad? Esto que están ustedes iniciando con este estudio me parece muy importante y muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Que te vaya muy bien.